Hace años, mi grupo de amigos dejó de hablarme sin razón alguna. Ahora, uno de ellos acaba de enviarme una invitación a su boda con una nota que dice: necesito advertirte algo antes de que sea demasiado tarde. Hace años, mi grupo de amigos dejó de hablarme sin razón alguna. Fue como si un interruptor se hubiera apagado de repente. Un día éramos inseparables, y al siguiente, silencio absoluto. Ni una explicación, ni una pelea, ni siquiera un adiós. Solo vacío. Y ahora, después de todo este tiempo, uno de ellos acaba de enviarme una invitación a su boda con una nota que dice: necesito advertirte algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Pero vamos por partes. Primero, déjenme presentarme. Me llamo Alex, tengo 28 años y trabajo como diseñador gráfico freelance. No soy el tipo de persona que suele meterse en dramas, pero esta situación, bueno, es diferente. Para entender cómo llegué aquí, necesito retroceder un poco. Hace unos 6 años, éramos un grupo de 5 amigos: Jake, Sara, Mia, Chris y yo. Nos conocimos en la universidad y, desde el primer día, hicimos clic. Jake era el líder no oficial del grupo, siempre con un plan y una sonrisa en los labios. Sara, su novia en ese entonces, era la voz de la razón, la que nos mantenía a todos con los pies en la tierra. Mia era la artista, la chica que siempre llevaba un cuaderno de bocetos y veía el mundo de una manera que el resto de nosotros no podía entender. Chris era el bromista, el que siempre tenía un chiste listo para sacarnos una risa, incluso en los peores momentos. Y luego estaba yo, el que intentaba mantener el equilibrio entre todos. Pasábamos casi todos los días juntos. Estudiamos, viajamos, festejamos y hasta nos apoyamos en los momentos difíciles. Éramos una familia. O al menos eso pensaba yo. Todo cambió un verano. No hubo una pelea, ni un evento traumático, ni siquiera una discusión. Simplemente, un día dejaron de responderme los mensajes. Al principio, pensé que estaban ocupados. Jake estaba trabajando en un proyecto importante, Sara estaba preparándose para un examen, Mia estaba en una residencia artística y Chris. Bueno, Chris siempre era un poco impredecible. Pero las semanas pasaron, y el silencio se volvió ensordecedor. Intenté llamarlos, enviarles mensajes, incluso aparecer en sus casas. Pero nada. Era como si hubieran decidido borrarme de sus vidas. Y lo peor es que no tenía idea de por qué. Pasé meses preguntándome qué había hecho mal. Revisé cada conversación, cada momento compartido, tratando de encontrar una pista. Pero no había nada. Solo vacío. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Me enfoqué en mi trabajo, hice nuevos amigos y traté de no pensar demasiado en el pasado. Pero siempre quedó esa espinita clavada, esa pregunta sin respuesta: ¿por qué? Hasta que llegó la invitación. Fue hace 2 días. Estaba en mi apartamento, trabajando en un proyecto, cuando sonó el timbre. Era un mensajero con un sobre blanco y elegante. Lo abrí y ahí estaba, una invitación a la boda de Jake y Sara. Me quedé paralizado. No los había visto ni sabía de ellos en años, y de repente, esto. Pero lo que realmente me dejó helado fue la nota adjunta, escrita a mano en un papel pequeño: Alex, necesito advertirte algo antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ven. Jake. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Estaban en problemas? ¿Había algo que yo no sabía? ¿O era solo una forma de reconciliación extraña? No lo sabía, pero una cosa era segura: no podía ignorarlo. Pasé toda la noche pensando en qué hacer. Por un lado, no quería revivir viejas heridas. Por otro, no podía dejar pasar la oportunidad de saber qué había pasado. Al final, decidí ir. No solo por Jake, sino por mí. Necesitaba respuestas. Así que aquí estoy, preparándome para ir a la boda de 2 personas que alguna vez fueron mis mejores amigos, con una nota misteriosa en la mano y 1.000.000 de preguntas en la cabeza. No sé qué me espera, pero algo me dice que esto es solo el comienzo. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un traje que no había usado en años y me dirigí al lugar de la ceremonia. Era un jardín hermoso, lleno de flores y luces. Parecía sacado de un cuento de hadas. Pero yo no podía disfrutarlo. Cada paso que daba me hacía sentir más nervioso. Cuando llegué, lo primero que vi fue a Chris. Estaba cerca de la entrada, hablando con alguien que no reconocí. Me acerqué lentamente, sin saber qué decir. Cuando me vio, su expresión cambió por completo. Parecía sorprendido, incómodo, incluso un poco asustado. Alex, dijo finalmente, con una voz que sonaba forzada. No sabía que vendrías. Jake me invitó, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Y tú, qué haces aquí?
Chris se rió, pero no era una risa genuina. Bueno, somos amigos, ¿no? Aunque, ya sabes cómo son las cosas. No supe qué responder. ¿Cómo eran las cosas? ¿Qué había pasado entre ellos? Antes de que pudiera preguntar, Chris se excusó y se alejó rápidamente. Me quedé ahí, sintiéndome más confundido que nunca. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando finalmente vi a Jake. Estaba en un rincón, hablando en voz baja con Sarah. Ambos parecían tensos, como si estuvieran discutiendo algo importante. Cuando Jake me vio, su expresión cambió. Parecía aliviado, pero también preocupado. Alex, dijo, acercándose rápidamente. Gracias por venir. Claro, respondí, tratando de sonar natural. ¿Tu nota? ¿De qué se trata? Jake miró a su alrededor, como si asegurándose de que nadie más lo escuchara. No puedo explicarte todo ahora, pero necesito que sepas algo. Algo importante. ¿De qué estás hablando, Jake? Él respiró profundamente antes de responder. No es seguro para ti estar aquí. Pero no podía dejarte fuera de esto. Solo. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y no confíes en nadie. Ni siquiera en mí. Antes de que pudiera preguntar más, Sarah lo llamó. Jake me dio una última mirada y se alejó. Me quedé ahí, con el corazón latiendo fuerte y la mente dando vueltas. ¿Qué diablos estaba pasando? La ceremonia fue hermosa, pero no podía concentrarme. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra parecía tener un doble significado. Jake y Sarah estaban felices, pero había algo en sus ojos, algo que no podía describir. Y luego estaba Chris, que parecía evitar mirarme directamente. Incluso Mia, que había llegado tarde, parecía distante. Después de la ceremonia, hubo una recepción. La música sonaba, la gente bailaba y reía, pero yo no podía relajarme. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, encontraba una excusa para alejarse. Era como si estuvieran evitándome. Hasta que finalmente, Mia se acercó a mí. Alex, dijo, con una voz suave pero firme. Necesitamos hablar. Mia me llevó a un rincón tranquilo del jardín, lejos de los demás. Parecía nerviosa, como si no supiera por dónde empezar. Alex, lo siento, dijo finalmente. Lo siento por todo. ¿De qué estás hablando, Mia? Pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar. Ella respiró profundamente antes de responder. Hace años, cuando dejamos de hablarte. No fue porque quisiéramos. Fue porque no teníamos otra opción. ¿Qué quieres decir? Mia miró a su alrededor, como si asegurándose de que nadie más la escuchara. Jake nos hizo prometer que no te diríamos nada. Dijo que era por tu seguridad. Pero ahora creo que fue un error. ¿De qué estás hablando, Mia? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Ella me miró directamente a los ojos. Alex, hay algo que no sabes sobre Jake. Algo que cambió todo. Y si no tienes cuidado, podría cambiarte a ti también. Antes de que Mia pudiera decir más, alguien nos interrumpió. Era Chris, que parecía más nervioso que nunca. Mia, necesitamos irnos, dijo, mirándola con urgencia. Ella asintió, pero antes de irse, me tomó de la mano. Alex, ten cuidado. No confíes en nadie. Y si algo te parece extraño, corre. Y con eso, se fueron, dejándome solo en el jardín, con más preguntas que respuestas. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, tratando de entender qué diablos está pasando. Jake, Sarah, Mia, Chris. Todos parecen estar escondiendo algo. Y yo estoy en medio de todo esto, sin saber a quién creerle. La boda terminó hace horas, pero no puedo irme. No hasta que sepa la verdad. Algo me dice que esto es solo el comienzo, que hay algo mucho más grande detrás de todo esto. Y no voy a descansar hasta descubrirlo. Así que aquí estoy, en el jardín, esperando. Esperando a que alguien me dé una respuesta, una pista, algo. Porque si hay una cosa que sé, es que no puedo seguir viviendo en la oscuridad. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Se quedarían y lucharían por la verdad? ¿O se irían y tratarían de olvidar todo esto? Por ahora, yo elijo quedarme. Pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Y así termina esta parte de la historia. Pero no se preocupen, esto no es el final. Hay mucho más por descubrir, y prometo mantenerlos al tanto de lo que suceda. Mientras tanto, ¿qué piensan? ¿Creen que Jake está diciendo la verdad? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Déjenme sus teorías en los comentarios. Necesito toda la ayuda que pueda obtener. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, no confíen en nadie. Después de que Mia y Chris se fueron, me quedé en el jardín,
sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. La música de la recepción seguía sonando a lo lejos, pero ya no era alegre, ahora sonaba como un eco distorsionado de algo que una vez fue feliz. Me senté en un banco bajo un árbol, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué había querido decir Mia con que Jake nos había protegido? ¿De qué? ¿Y por qué ahora sentían que era un error no haberme dicho nada? Mi mente daba vueltas en círculos, pero no llegaba a ninguna conclusión. Lo único que sabía era que no podía irme sin respuestas. Así que decidí esperar. Jake tenía que hablar conmigo en algún momento, ¿no? Después de todo, él fue quien me invitó, quien me advirtió. No podía simplemente dejarme aquí, colgado, sin explicaciones. No fue Jake quien apareció primero, sino Sarah. La vi caminar hacia mí con paso firme, su vestido de novia brillando bajo las luces del jardín. Parecía hermosa, pero también agotada, como si el peso de algo invisible la estuviera aplastando. Alex, dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era suave, pero había una tensión detrás de ella que no pude ignorar. Necesitamos hablar. Eso es lo que todos me dicen, respondí, tratando de sonar más calmado de lo que me sentía. Pero nadie me dice nada concreto. Sarah se sentó a mi lado en el banco, mirando hacia el jardín en lugar de a mí. Lo sé, dijo finalmente. Y lo siento. Esto es más complicado de lo que parece. ¿Qué es esto, Sarah? Pregunté, incapaz de ocultar la frustración en mi voz. ¿Por qué todos están actuando como si estuvieran en una película de espías? ¿Qué está pasando? Ella respiró profundamente, como si estuviera preparándose para algo. Alex, Jake no es la persona que crees que es. Eso me dejó helado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay cosas que no sabes sobre él. Cosas que ni siquiera yo sabía hasta hace poco. Sarah se volvió para mirarme, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, miedo. Y ahora estamos todos metidos en esto, y no sé cómo salir. Sarah comenzó a hablar, y cuanto más decía, más me costaba respirar. Resulta que Jake no era solo el chico amable y confiable que todos conocíamos. Según Sarah, había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Hace unos años, comenzó, Jake empezó a actuar de manera extraña. Se volvió más reservado, más paranoico. Al principio, pensé que era por el estrés del trabajo, pero luego encontré cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Documentos, Alex. Documentos que no debería tener. Dinero que no podía explicar. Y luego estaban las llamadas. Siempre hablaba en voz baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Un día, lo confronté. Le pregunté qué estaba pasando, y él me dijo que era mejor que no supiera. Sarah hizo una pausa, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Pero no pude dejarlo así. Seguí investigando, y lo que descubrí. Alex, Jake está metido en algo peligroso. Algo que podría destruirnos a todos. Mi mente estaba dando vueltas. Jake, nuestro Jake, involucrado en algo ilegal. No podía creerlo. Pero al mismo tiempo, algo en las palabras de Sarah resonaba conmigo. Recordé cómo había sido el silencio repentino de todos aquellos años atrás. ¿Había sido Jake quien los había alejado de mí? ¿Para protegerme, como dijo Mia? ¿O para protegerse a sí mismo? ¿Y por qué me están diciendo esto ahora? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué después de todos estos años? Sarah bajó la mirada. Porque creemos que estás en peligro, Alex. Jake no es el mismo de antes. Y si te metes en esto, no sé qué podría pasar. Justo cuando Sarah terminaba de hablar, escuché pasos detrás de nosotros. Me di la vuelta y ahí estaba Jake, parado a unos metros de distancia, mirándonos con una expresión que no podía descifrar. Sarah, dijo, con una voz que sonaba más fría de lo que recordaba. ¿Qué estás haciendo? Ella se puso de pie rápidamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía. Jake, esto tiene que terminar. Alex merece saber la verdad. Jake no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, como si estuviera midiendo cada paso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me miró directamente a los ojos. Alex, no deberías haber venido. ¿Por qué no, Jake? Pregunté, sintiendo como la frustración y el miedo se mezclaban en mi voz. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué está pasando? Él respiró profundamente, como si estuviera luchando por mantener la calma. Esto es más grande de lo que piensas, Alex. Y si te metes en ello, no podré protegerte. ¿Protegerme de qué? Grité, incapaz de contener mi enojo por más tiempo. Dime la verdad, Jake.
Jake miró a Sara, como si buscara su aprobación, y luego volvió a mirarme. Está bien, dijo finalmente. Pero no vas a creerme. Inténtame, respondí, cruzando los brazos. Jake se sentó en el banco frente a mí, y comenzó a hablar. Y cuanto más decía, más me costaba procesar sus palabras. Resulta que Jake no solo estaba involucrado en algo ilegal, estaba metido en una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Había estado trabajando en secreto para una organización que operaba en las sombras, manipulando eventos, personas y hasta gobiernos. ¿Estás diciendo que eres? ¿Qué, un espía? Pregunté, incapaz de ocultar la incredulidad en mi voz. No es tan simple, respondió Jake, con una expresión sombría. Pero sí, algo así. ¿Y ahora? Ahora las cosas se han salido de control. Jake continuó explicando que la organización para la que trabajaba había comenzado a desmoronarse desde adentro. Había traición, luchas de poder, y ahora él estaba atrapado en medio de todo. Y lo peor de todo era que, sin quererlo, había arrastrado a Sara, Mia y Chris a su mundo. Por eso los alejé de ti, dijo, con una voz que sonaba más cansada que nunca. Pensé que si te manteníamos fuera de esto, estarías a salvo. Pero ahora no estoy seguro de nada. ¿Y qué se supone que haga con esto, Jake? Pregunté, sintiendo como el peso de sus palabras me aplastaba. ¿Qué esperas que haga? Él me miró directamente a los ojos. Alex, necesito tu ayuda. Pero si decides ayudarme, no habrá vuelta atrás. Una vez que entres en esto, no podrás salir. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que Jake acababa de decirme. ¿Cómo podía creer algo tan descabellado? ¿Y cómo podía no creerlo, después de todo lo que había pasado? Alex, dijo Sara, rompiendo el silencio. No tienes que hacer esto. Puedes irte, olvidar todo lo que has escuchado. Nadie te culparía. Pero yo sabía que no podía hacer eso. No después de todo lo que había pasado. No después de todo lo que había perdido. Está bien, dije finalmente, mirando a Jake. Te ayudaré. Pero necesito saber todo. No más secretos, no más mentiras. ¿Entendido? Jake asintió, pero en sus ojos vi algo que no pude descifrar. Alivio, tal vez. O tal vez miedo. Jake comenzó a explicar su plan, pero antes de que pudiera entrar en detalles, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era Chris, que había estado escuchando todo desde las sombras. Esto es una locura, dijo, acercándose lentamente. Pero si Alex está dentro, yo también lo estoy. Mia apareció detrás de él, con una expresión determinada en su rostro. Yo también. Y así, de repente, estábamos todos juntos de nuevo. Pero esta vez no éramos solo un grupo de amigos. Esta vez éramos algo más. Algo peligroso. Jake nos explicó que teníamos que actuar rápido. La organización ya sabía que él estaba perdiendo el control, y si no hacíamos algo pronto, todos estaríamos en peligro. Pero no podíamos hacerlo solos. Necesitábamos aliados, información, y sobre todo, un plan sólido. ¿Y qué hay de nosotros? Pregunté, mirando a Jake. ¿Qué podemos hacer nosotros? Él sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Ustedes son mi única esperanza, Alex. Porque nadie más sabe la verdad. Nadie más puede ayudarme. Así que aquí estoy, escribiendo esto, tratando de entender cómo mi vida dio un giro tan drástico en solo unas horas. Jake, Sara, Mia, Chris. Todos estamos metidos en esto ahora. Y no sé qué nos espera. Pero una cosa es segura, esto no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y no voy a descansar hasta descubrir la verdad, sin importar cuán oscura sea. Así que aquí estoy, en el jardín, esperando. Esperando a que Jake nos dé más detalles, a que el plan comience. Porque si hay una cosa que sé, es que no puedo seguir viviendo en la oscuridad. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Se unirían a Jake en esta locura? ¿O se irían y tratarían de olvidar todo esto? Por ahora, yo elijo quedarme. Pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Y así termina esta parte de la historia. Pero no se preocupen, esto no es el final. Hay mucho más por descubrir, y prometo mantenerlos al tanto de lo que suceda. Mientras tanto, ¿qué piensan? ¿Creen que Jake está diciendo la verdad? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Déjenme sus teorías en los comentarios. Necesito toda la ayuda que pueda obtener. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, no confíen en nadie. Después de que Jake nos explicara los detalles básicos de su plan, nos dividimos en equipos.
Chris y Mia se encargarían de recopilar información sobre los miembros clave de la organización, mientras que Sarah y yo nos ocuparíamos de asegurar un lugar seguro donde pudiéramos operar sin ser detectados. Jake, por su parte, se encargaría de mantener contacto con sus fuentes dentro de la organización para estar al tanto de cualquier movimiento sospechoso. El lugar que Sarah y yo encontramos fue un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Estaba abandonado, pero con un poco de trabajo, podía servir como un refugio temporal. Mientras limpiábamos el lugar, no podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado a esto. Hace solo unos días, mi vida era normal. Ahora, estaba limpiando un almacén polvoriento con la esperanza de evitar que una organización secreta nos matara. La primera misión fue simple, infiltrarnos en una reunión de la organización para obtener información. Jake nos proporcionó identidades falsas y nos dio instrucciones detalladas sobre cómo comportarnos. Chris y Mia se harían pasar por una pareja de empresarios, mientras que Sarah y yo seríamos sus asistentes. La reunión fue en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de gente importante, políticos, empresarios, incluso algunas celebridades. Era difícil de creer que todos ellos estuvieran involucrados en algo tan oscuro. Chris y Mia se mezclaron perfectamente, charlando animadamente con los invitados mientras recopilaban información. Sarah y yo nos mantuvimos en segundo plano, observando y escuchando. Fue entonces cuando escuché una conversación que me dejó helado. Dicen que Jake está perdiendo el control, dijo un hombre con un traje caro. Si no lo detenemos pronto, todo podría salirse de control. ¿Y qué hay de los otros?, preguntó una mujer a su lado. ¿Crees que podrían ser un problema? El hombre sonrió de manera siniestra. No te preocupes por ellos. Ya tenemos un plan para ocuparnos de sus amigos. Regresamos al almacén con la información que habíamos recopilado, pero algo no me cuadraba. ¿Cómo sabían esos tipos sobre nosotros? ¿Y qué querían decir con ocuparse de nosotros? Cuando le conté a Jake lo que había escuchado, su expresión se tornó sombría. Esto es peor de lo que pensaba, dijo finalmente. Alguien nos está traicionando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Quiero decir que hay un topo entre nosotros, respondió Jake, mirándonos a todos con una expresión seria. Alguien está filtrando información a la organización. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos nos miramos, tratando de procesar lo que Jake acababa de decir. ¿Uno de nosotros era un traidor? ¿Cómo era posible? La sospecha comenzó a crecer entre nosotros. Chris, siempre el bromista, se volvió más reservado. Mia, por su parte, parecía estar siempre en guardia. Incluso Sarah, quien siempre había sido la voz de la razón, comenzó a actuar de manera extraña. Jake intentó mantenernos enfocados en la misión, pero era difícil cuando no sabíamos en quién confiar. Cada conversación, cada mirada, cada gesto parecía tener un doble significado. ¿Estábamos siendo paranoicos, o realmente había un traidor entre nosotros? Todo llegó a un punto crítico una noche, cuando Jake anunció que había descubierto la identidad del topo. Nos reunimos en el almacén, cada uno más tenso que el otro. Tenemos un traidor entre nosotros, dijo Jake, mirándonos a todos con una expresión seria. Y no podemos seguir adelante hasta que lo encontremos. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó Chris, cruzando los brazos. Jake sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo. Este es un detector de mentiras, explicó. Voy a hacerles preguntas a cada uno de ustedes, y si mienten, lo sabré. El ambiente se volvió aún más tenso. Uno por uno, Jake nos hizo preguntas. ¿Habías filtrado información a la organización? ¿Habías tenido contacto con alguien de la organización? ¿Habías traicionado al grupo? Cuando llegó mi turno, me sentí como si estuviera en un juicio. Pero respondí todas las preguntas con la verdad, y el dispositivo no mostró ninguna mentira. Lo mismo ocurrió con Chris y Mia. Pero cuando llegó el turno de Sarah, algo cambió. Jake le hizo las mismas preguntas, y aunque ella respondió con calma, el dispositivo mostró que estaba mintiendo. Sarah, dijo Jake, con una voz que sonaba más triste que enojada. ¿Por qué? Ella bajó la mirada, como si no pudiera enfrentarnos. No tuve elección, dijo finalmente. Ellos tenían algo sobre mí. Algo que no podía dejar que saliera a la luz. ¿Qué era?, pregunté, sintiendo como el corazón se me hundía en el pecho. Sarah respiró profundamente antes de responder. Hace años, antes de que nos conociéramos, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Algo ilegal. La organización lo descubrió, y me chantajearon. Dijeron que si no les daba información sobre Jake, lo harían público. El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía creer lo que estaba escuchando. Sarah,
La persona en quien más confiaba, nos había traicionado. Jake fue el primero en romper el silencio. Sara, sabes lo que esto significa, ¿verdad? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo siento. Realmente lo siento. ¿Qué vamos a hacer con ella? Preguntó Liz, mirando a Jake con una expresión seria. Jake respiró profundamente antes de responder. No podemos confiar en ella. Pero tampoco podemos dejarla ir. Si la organización la encuentra, nos pondrá a todos en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, sintiendo como el miedo y la confusión se mezclaban en mi voz. Jake nos miró a todos, con una expresión que no pude descifrar. Tenemos que mantenerla aquí. Hasta que esto termine. Pero Saran estaba dispuesta a quedarse atrapada. Esa noche, mientras todos dormíamos, logró escapar. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Tenemos que encontrarla, dijo Jake, con una voz que sonaba más urgente que nunca. Si la organización la encuentra antes que nosotros, estamos perdidos. Así que salimos a buscarla, dividiéndonos en equipos para cubrir más terreno. Liz y Mia se fueron juntos, mientras que Jake y yo formamos otro equipo. Finalmente, encontramos a Sara en un viejo parque en las afueras de la ciudad. Estaba sentada en un banco, mirando al vacío como si estuviera esperando algo. Sara, dije, acercándome lentamente. Por favor, no hagas esto. Ella me miró, con una expresión que no pude descifrar. Alex, no tengo elección. Si no les doy lo que quieren, me destruirán. Podemos protegerte, dijo Jake, acercándose también. Pero tienes que confiar en nosotros. Sara sacudió la cabeza, con lágrimas en los ojos. No pueden protegerme de esto, Jake. Nadie puede. Fue entonces cuando aparecieron. Hombres con trajes oscuros, saliendo de las sombras como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. Es hora de terminar esto, dijo uno de ellos, con una voz que sonaba más fría que el hielo. Lo que siguió fue una confusión total. Jake y yo luchamos contra los hombres, tratando de proteger a Sara, pero éramos superados en número. Liz y Mia aparecieron en el último momento, ayudándonos a mantenerlos a raya. Pero no fue suficiente. Uno de los hombres logró agarrar a Sara y arrastrarla hacia un coche que esperaba cerca. Antes de que pudiéramos hacer algo, el coche arrancó y desapareció en la noche. Regresamos al almacén, sintiéndonos derrotados. Habíamos perdido a Sara, y con ella, cualquier esperanza de detener a la organización. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, mirando a Jake con una expresión desesperada. Él respiró profundamente antes de responder. No lo sé, Alex. Pero no podemos rendirnos. No ahora. Así que aquí estoy, escribiendo esto, tratando de entender cómo mi vida dio un giro tan drástico en solo unos días. Jake, Liz, Mia. Todos estamos metidos en esto ahora. Y no sé qué nos espera. Pero una cosa es segura, esto no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y no voy a descansar hasta descubrir la verdad, sin importar cuán oscura sea. Así que aquí estoy, en el almacén, esperando. Esperando a que Jake nos dé más detalles, a que el plan comience. Porque si hay una cosa que sé, es que no puedo seguir viviendo en la oscuridad. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Seguirían luchando contra la organización? ¿O se rendirían y tratarían de olvidar todo esto? Por ahora, yo elijo quedarme. Pero no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Y así termina esta parte de la historia. Pero no se preocupen, esto no es el final. Hay mucho más por descubrir, y prometo mantenerlos al tanto de lo que suceda. Mientras tanto, ¿qué piensan? ¿Creen que podremos rescatar a Sara? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Déjenme sus teorías en los comentarios. Necesito toda la ayuda que pueda obtener. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, no confíen en nadie.